yo estar aquí. Yo te iba a decir tenerte aquí por la costumbre, pero eres tú que me tienes a mí Sí. en tu centro, que está muy lindo, por cierto. Felicidades. Muchísimas gracias por haber venido. Ay, sí, la verdad que estoy contenta porque yo tengo que decirlo esto, señores. Es difícil encontrar a veces una persona que te cure tan rápido. Yo como que no te lo creí cuando me dijiste que fui a visitarte en tu otro consultorio. No, tú estarás bien en una semana. Y yo, bueno, doctor, en mi mente, yo tengo un mes enferma, yo no creo que sea verdad. Pues sí, fue verdad, así que gracias. Gracias por curarme, ya la gente me puede escuchar. De verdad que sí. Es un placer, para eso estamos. Pero oye, todo el mundo en esta época ahora mismo veo que está enfermo, o sea, hay influenza, la gente anda con catarros, no sé si también alergias, un mundo que está un poco ecológicamente muy distorsionado, tenemos unas nubes de polvo de Sahara que llegan sin uno esperárselo, pero el asunto es que ves a las personas que están o con rinitis o con dolor de oído, pechos congestionados. Entonces vamos a aprovechar que estamos aquí contigo para dar algunos tips como de cómo nosotros podemos identificar cuando es una influenza, cuando es un proceso alérgico y sobre todo qué hacer. Muy bien, bueno, recuérdate que hay varias cosas. Número uno, estamos en la temporada pico anual de influenza. Es por eso que se aconseja a pacientes mayores y pacientes que tengan otra comorbilidad de la vacunación en esta época del año. Aparte de eso, obviamente venimos de una situación de aislamiento, de uso de mascarillas para prevenir la infección por el COVID, y eso ha hecho que nuestras mismas defensas se hayan disminuido, si se puede decir en ese sentido, frente a las otras variables virales que nos atacan generalmente. También acuérdate que es normal que un adulto adquiera o pase a lo largo de un año hasta 5 procesos catarrales. Wow, eso es mucho. Lo normal en un niño hasta 11 se dice. Okay. Todos lo que van a producir en nosotros es una inflamación de las vías respiratorias superiores. Por lo tanto, van a producir una rhinosinusitis. Una rhinosinusitis que generalmente es de manera aguda y que se va a caracterizar por la misma sintomatología en todos los casos. Tupición de la nariz, rinorrea, es decir, agüilla por la nariz, ya sea hacia adelante o hacia detrás. El drip ese postnasal. Se puede producir pérdida del olfato o disminución del olfato, no solamente en el COVID, sino en todos los procesos catarrales. Puede haber dolor facial y es muy característico en personas alérgicas, que es el dato que nos va a diferenciarla, la presencia de muchos estornudos y de picazón o prurito tanto nasal como ocular. Obviamente se pueden solapar, obviamente puede haber coinfecciones, obviamente tú puedes ser alérgico e infectarte. O entonces, que se complique, ¿no? Generalmente son autolimitados, generalmente el tratamiento debe ser sintomático y un 3% aproximadamente se va a complicar con una infección bacteriana sobreañadida. No sabemos cuáles los van a hacer, obviamente hay factores que los predisponen, como otras comorbilidades, pero sí sabemos que son pacientes que en vez de una tendencia a la mejoría, empeoran, aparece un aumento del dolor facial, aparecen unas secreciones purulentas, aparece con más frecuencia la fiebre y una exploración adecuada nos puede dar la señal correcta para nosotros decidir si le pautamos antibiótico a ese paciente o seguimos con el tratamiento sintomático. A veces por ahí siempre corren esos mitos en donde las personas pues le añaden su mote. Este es un mote muy dominicano cuando se está complicando.
el catarro, pues dicen el catarro está madurando. El catarro no está madurando, el catarro se está complicando. Entonces, ¿en qué momento nosotros debemos acudir al doctor? Porque fíjate que muchas veces tendemos a automedicarnos o decir, no, esa gripe se va por ahí, o las famosas botellas, que es lo que te va a limpiar los bronquios, perdón. Entonces, ¿cuándo de verdad hay una señal ya? ¿Después de cuántos días de fiebre? Luego de... Aquellos cuadros que se prolonguen por más de 15 días y en aquellos, obviamente, que no haya una mejoría significativa o un empeoramiento de la sintomatología. ¿Y en los niños? En los niños igual, generalmente, obviamente, a sus manifestaciones clínicas específicas de los pacientes pediátricos, pero más o menos es lo mismo. Deben de ser autolimitados en el transcurso de entre 11 y 20 días más o menos. Un factor que ha sido polarizante quizás en la opinión pública ha sido el uso de las vacunas. Eso lo vimos con el mismo COVID, en donde las personas rehusaban a ser vacunados. Todavía lo hacen y es un derecho quizás, pero ahora el tema sería la vacuna de la influenza. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la influenza? Que creo que pudieran llegar a ser fatales en ciertos segmentos de la población. ¿Y por qué exhortar a que la gente se vacune y vacune a sus niños? Vamos a ver, se ha hecho mucha alarma con el tema del COVID por los medios, obviamente por el impacto que ha generado en la salud, sobre todo en la salud pública, sobre todo en poblaciones envejecientes como es Europa, pero la influenza toda la vida ha matado más gente que el COVID. Eso es importante que lo tengamos en... En Europa, toda la vida se mueren las personas por complicaciones de la influenza. Entonces, aquellos pacientes mayores de 50 años, aquellos que tengan otras comorbilidades, pacientes con asma, pacientes diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, pues todo ello, lo recomendable es que se vacunen. Claro, y además ¿por qué sufrir entonces algo que pudiese prevenirse o por lo menos aliviarse en cuanto a síntomas, ¿no? Exactamente. Recuerda que la mayoría de las vacunas contra la influenza se hacen a raíz de cepas de los virus de años anteriores. Entonces ellos lo que van a proveer no es una defensa, no tanto para la capacidad de infectar o no, sino la severidad de los síntomas que tú puedas desencadenar o no. Como mismo ha pasado con las vacunas del COVID, que lo que han hecho es hacer que cuando te dé, tú tengas menos severidad en la sintomatología. Y retirar quizás esos mitos urbanos en donde hay tantas teorías de la conspiración con las vacunas y todo esto, porque la verdad que las vacunas han salvado vidas. Toda la vida. Y aquí no podemos dejar de exhortar entonces a la familia a que realmente pues es como todo, la desinformación ha hecho que la gente se polarice en cuanto a la vacuna, pero gracias a las vacunas hemos conseguido erradicar enfermedades. Claro, entonces si no nos vacunásemos contra el polio, por ejemplo, o contra la famosa triple, o sea, es la familiaridad, fíjate, lo que ha hecho que las personas tiendan a ser más, a aceptar más un tipo de vacunas y de vacunación que el esquema que era nuevo, que se habló de tecnología nueva y todo eso. Pero obviamente estamos, yo creo, gracias a Dios, pues ya rebasando, esperemos, esta situación ya y que se va a convertir, yo creo, como en algo endémico, ¿no? Lo del COVID y que cada año tendremos que también quizás vacunarnos para eso. Ahora bien, nos vamos a una pausa comercial, pero ya cuando regresemos quiero que entremos en el tema que me ha apasionado, que me ha llamado tanto la atención. Sé que, bueno, eres otorrinolaringólogo, pero además de por serlo, pues ya tienes tu especialidad específicamente en el área pues de los oídos, ¿no? Y cuando estuvimos hablando en tu consulta sobre el hecho de que no es una cura milagrosa sino real, de que el hecho de que la sordera ya hoy en día es algo que no debería en su gran porcentaje pues estar sucediendo, porque existen tecnologías que pueden no solamente erradicarla, sino identificar y también devolver pues la audición.
a los pacientes que padecen esto y me parece increíblemente interesante. Estoy segura que en casa pues los padres estarán muy atentos a esto, pero también los adultos mayores, porque no sé por qué, ya después de cierta edad uno empieza como, ¿qué? ¿Cómo fue? Yo quiero entrar en ese tema a continuación. Volvemos en un momentito, quédense con nosotros. No, el audio no está dañado, lo hice a propósito. Yo sé. Y por ahí, pues, Jeffrey, que está detrás de cámara, dice, yo sé, lo vamos a dejar así como hacemos todo aquí en Adelina. Todo au naturel, todo natural y espontáneo. Qué difícil debe ser el mundo sin los sonidos, sin poder acariciar con nuestros oídos pues una melodía, sin escuchar la voz de nuestros padres. Y además de que esto afecta también la adicción. Creo que es un error cuando nosotros llamamos a una persona sordomuda, ¿no? Es porque no puede registrar quizás los sonidos y no sabe imitarlos la mayoría de las veces. Y lo grande es que sí existe una manera de ayudar a estas personas. Entonces me gustaría, antes que nada, entrar en cuáles son las causas principales de la sordera, tanto en niños como en adultos y adultos mayores. Bien, antes de responderte esta pregunta, quiero ampliar un poquito lo que acabas de decir en cuanto al sentido de la audición. Okay. Recuérdate que el ser humano nace como un ordenador vacío. O sea, tú naces con un disco duro, pero tú no tienes nada de información ahí. Tú vas aprendiendo a medida que tú vas viviendo experiencias. Y eso es lo que te hace recordar experiencias para tú saber cómo tú te vas a comportar o manifestar en las próximas experiencias que tú vayas viviendo. Pues el sistema auditivo es, sin ninguna duda, el que más importancia tiene para el conocimiento del individuo. Un individuo que no tenga audición, niño, vamos a decir en este caso, él se va a desarrollar. Pero el desarrollo que va a tener él va a ser un desarrollo muchísimo más lento en cuanto a nivel intelectual, en cuanto a nivel del razonamiento, en cuanto a nivel de, obviamente, la adquisición del lenguaje, todo lo que es el desarrollo cognitivo. Porque es justo la audición la vía de entrada de todas esas cualidades que caracterizan el pensamiento humano. Y hasta las emociones. Las emociones, la percepción del tiempo, la percepción de sentimientos abstractos. Entonces, es quizás, si no el más importante de todos los sentidos, sobre todo para el ser humano en cuanto a entidad social. Volviendo a tu pregunta, pues hay muchas causas de pérdida auditiva. En el mundo, la principal causa de pérdida de la audición es la otitis media crónica. Okay. Las infecciones. Las infecciones que persisten en el tiempo y que deterioran el oído a través de reinfecciones continuas. Esto se ve sobre todo en pacientes, en países como el nuestro, o sea, en países con nivel adquisitivo medio y bajo, y es la principal causa de sordera a nivel mundial. Tengo entendido que los niños tienen una tendencia a tener más este tipo de situaciones porque tienen el canal auditivo muy estrecho todavía, ¿no? Quizás no es por eso, o sea, en los niños es súper importante la frecuencia de la otitis. Es después de la gripe la enfermedad más común del ser humano, la otitis. Que todo está conectado, entonces. Un niño de un promedio de 70-80% de los niños de 3 años de edad ha tenido por lo menos un episodio de otitis media aguda. Es tan frecuente, como te comento, que es la segunda enfermedad más común del ser humano. La gran mayoría es autolimitada. Se predispone sobre todo por cuestiones anatómicas, quizás no el conducto auditivo externo, pero sí la posición de la trompa de Eustaquio,
la memoria inmunológica que tú tengas, factores predisponentes como el humo del cigarrillo, factores ambientales, Niños muchas alérgicos. cosas. Alergia, obviamente. Pero como te comento, la gran mayoría se va a ser autolimitada, se va a autocurar. Luego hay un pequeño porcentaje, 1, 2, 3%, dependiendo de la fuente, que se va a cronificar. Pero claro, imagínate, de 80 personas o de 80% de las personas, el 1% es muchísimo. Se cree que en nuestro medio hasta un 14% de la población puede tener algún tipo de otitis media crónica. Y si te toca a ti es un 100%. O sea, eso es así. Obviamente. Porque nadie quiere perder la audición. Esa es la primera causa a nivel mundial. Por Ahora, ende, hay que tener mucho cuidado. Entonces, al momento de tratar a un niño, le tenemos miedo a los antibióticos muchas veces, pero tenemos que tomar en cuenta que está en juego probablemente una condición que puede ser de por vida Sí. si no tomamos pero bueno, volvemos a lo mismo. Es tan frecuencia y como es autolimitado que el antibiótico no siempre es necesario utilizarlo. Hay que tener claro cuándo utilizarlo y cuándo no. Y hay niños que nacen sordos. Esto es un porcentaje que me imagino que es muy pequeño. Ahora vamos, te quería dar un poquito más información en cuanto a la sordera. Por ejemplo, en países europeos, la primera causa de la sordera, ¿cuál es? La pérdida de la audición por el paso del tiempo. Son tanto población adulta y tanta población mayor que la mayor causa de pérdida de audición en Inglaterra, en España, en Francia, en Alemania, es lo que se llama la presbiacusia, es decir, la pérdida de la audición por el paso del tiempo. Uno se va gastando eso por pedazos. Todo va deteriorándose. Ok, pero ¿por qué en pasa países eso? industrializados como Estados Unidos, la primera causa de audición, de pérdida de audición, es el traumatismo acústico. Eso te iba a preguntar. La pérdida sí. de audición por la contaminación acústica. Eso te iba a preguntar, porque hoy en día tenemos tecnologías, nos pasamos el día, los muchachos se pasan el día con audífonos puestos a decibeles increíblemente altos, centros nocturnos que tienen sonidos muy altos también. ¿Esto afecta la audición? Obviamente sí, y de hecho ya está comprobado que la pérdida auditiva cada día se está presentando en personas más jóvenes por la exposición continua a traumatismo acústico. Una cosa también muy importante y que la Organización Mundial de la Salud recalca mucho es que el 80% de las causas de pérdida auditiva son prevenibles. Y son prevenibles con vacunación, son prevenibles con una atención de salud adecuada y con programas gubernamentales destinados a la lucha contra ello. Y concientización, ¿no? O sea, crear conciencia a través de campañas. Educación. Luego existe otro gran número importante de hipoacusia de origen neonatal, es decir, de niños que nacen sordos. Estadísticamente en todos los países del mundo, 1 de cada 1000 nacimientos presenta una pérdida de audición profunda o severa profunda. 5 de cada 1000 niños que nacen tienen pérdida de audición, aunque no sea profunda. ¿Esto es genético? ¿Tiene que ver con el proceso de gestación? Hay varias cosas. Hay factores predisponentes. ¿Cómo cuáles? Pues como por ejemplo la prematuridad, bajo peso al nacer, obviamente infecciones de las que hemos hablado anteriormente, toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes, etcétera, etcétera. Y muchas de ellas, el 50% de los niños que tengan factores de riesgo, o sea, en aquellos niños que tienen pérdida de audición neonatal, el 50% de ellos va a tener factores de riesgo, pero hay un 50% que no tiene factores de riesgo. Algo interesante es que esos no son pruebas
rutinarias a la hora de recibir un bebé en las clínicas. En nuestro país no. Exacto, pero muchas veces tú ves que una madre lleva al niño a los 2 años, "Ay, pero yo creo como que este niño no oye, sí, porque yo le abro por atrás y no voltea la cabeza". Claro, ahí hay muchos espectros, incluso el es- espectro Asperger, sí, autismo y todo eso, hay muchos, pero pero bueno, realmente que es raro que aquí eso, pues existen pruebas, ¿no? Para saber si el neonato tiene una audición correcta o no. sí, claro. Y entonces, ¿por Existen qué no se hacen? bastantes pruebas. Primero porque no se, tenemos más de 10 años peleando a nivel legislativo para ver si se aprueba o no una ley que se obligue la detección precoz de la hipoacusia neonatal. Hace poco el Estado ha desarrollado los primeros indicios de un programa de detección en los centros más concurridos, donde haya más natalidad. Se va a implementar la detección precoz, pero esto por ley debería estar implementado hace muchos años. ¿Cuán De hecho, importante es la detección precoz? es fundamental, ¿Por qué? porque el objetivo para de la detección precoz, o sea, de los programas de screening, es tú detectar lo más temprano posible para tú justo hacer el tratamiento adecuado para que esa discapacidad no se manifieste a lo largo de tu vida. Claro. Entonces, detecta primero y trabaja a ello. No nos vale para nada detectar si no vamos a ofrecerle una solución terapéutica a quien tú detectes, porque es absurdo detectar para ponerlo en un gabón, en una gaveta, en un listado. Y a nivel privado, porque llama mucho la atención de que se habla mucho de estimulación temprana. Entonces, si estamos hablando de estimulación temprana, como que es un poco dicótomo, ¿no? El hecho de que no te estés cerciorando de que puedes estimular al niño a través de los sentidos. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se está trabajando eso a nivel privado? Cada día se han concientizado de la magnitud del problema, cada día mayor perinatólogos y más clínicas privadas están integrando pruebas de screening, y a nivel privado más o menos, dependiendo de dónde te toque, pues se está implementando, ¿no? Síntomas en un adulto mayor de que está perdiendo la audición. Fíjate que eso debe ser algo progresivo, entonces quizás es como cuando hierven una langosta que no se da cuenta, ¿no? ¿Cuáles serían algunos síntomas? Vamos a ver, existen unas encuestas, o son unos formularios muy básicos que constan de varias preguntas, en las cuales si tú respondes más de 4, te aconsejan que te haga una prueba de audición. ¿Cuáles son ellas? ¿Suben mucho el volumen de la televisión para ver la televisión? Número 2, ¿se quejan los demás de que no escuchan lo que te dicen? ¿O se enojan los demás porque no escuchan lo que te dicen? Número 3, ¿te cuesta oír a las mujeres y a los niños? ¿Te cuesta entender lo que te están diciendo los demás? Eso de las mujeres y los niños es porque hablamos en una frecuencia más bajita. Más aguda. Más Una aguda. frecuencia Ok. más alta. Ya. Entonces cuesta más oír mujeres y niños porque la pérdida de audición que se produce por el paso del tiempo empieza por frecuencias agudas. Ya. O sea que por eso hay personas que a veces escuchan ciertos sonidos y otros dicen, no, pero es que yo no escucho, yo no tengo, Sí. yo no escucho ese tipo de Se sonidos. caracteriza sobre todo porque ellos oyen, pero no entienden lo que oyen. Entonces por eso viven preguntando, ¿cómo? ¿Qué? Repíteme. Ok. No te entiendo. Lo importante es que hay soluciones para todo esto y eso es lo que veremos en el próximo bloque. Y sobre todo, políticas gubernamentales que no existen y deberían existir. Y aquí estamos para insistir entonces. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros, invitarnos a sus hogares, este interesante conversatorio que la verdad que ha sido muy edificante, esclarecedor en muchos casos porque yo hasta me recordaba cosas personales en donde mi hijo mayor sufrió de muchas otitis, continuas otitis, y le doy gracias a Dios que tuve buenos médicos que se ocuparon en el momento en tratarlo
y realmente pues mantuvo su audición en un 100%, porque para eso hubo pruebas. Ahora, estábamos hablando de que uno a veces cree que son parte de la edad. Ay, no, eso es parte ya de ser viejo. Es lo mismo que con la vista. No, pero ya yo estoy que no veo, ya yo estoy que no oigo, ya yo estoy que no entiendo, ya se me olvida todo. Y hoy en día hay una tendencia hacia el bienestar, la extensión del bienestar, la extensión de la calidad de vida y también la extensión de años y de longevidad. Hay incluso ya especialistas en longevidad y muchas personas estamos aspirando, yo me incluyo, a vivir muchos años, no solamente a vivir los años que se nos predecían antes. Hoy en día tenemos una expectativa de vida mayor y queremos calidad de vida. Entonces vamos a poner que tenemos estos casos ya, tanto niños, adultos, ya adultos mayores que tienen estas condiciones. ¿Cuál es la solución? Bien, nuevamente quiero empezar a responderte con otras informaciones. Okay. Recuérdate que... Me encanta que yo te pregunto algo y tú saltas con otra cosa. ¿Sí? No, es sobre muy bien, un invitado rebelde. Eso sobre lo mismo que me preguntas. Acuérdate que a partir de los 50, más o menos, cuando yo llegué ahí, empezamos a deteriorarse la audición. Acuérdate que no todos van a tener un deterioro equitativo por los años. Hay personas que tienen 90 años y oyen bien, y hay personas que tienen 50 y oyen muy mal. Entonces hay muchos factores que dependen de la cantidad, de la evolución y de la pérdida, de la cantidad de pérdida que tenga el individuo. Lo que sí sabemos es que nuestra sociedad dominicana también ha tenido un aumento en la expectativa de vida. Cada vez el dominicano vive más. Qué bueno. Ahora las mujeres tienen una media de 74, si mal no recuerdo, y los hombres 72, 73. ¿Y hasta más? Esa es la media. Esto va a ir en aumento. Nuestra población va envejeciendo. Eso hay datos de la Oficina Nacional de Estadística que demuestran que nuestra pirámide poblacional se va asimilando cada vez más a la de los países europeos o los países desarrollados. ¿Qué te quiero decir con eso? Que nosotros también vamos a enfrentar esa problemática de la pérdida de la audición en el envejeciente. Número 2. Las repercusiones que tiene la pérdida de la audición en el envejeciente son muy serias y son muy importantes, porque el envejeciente pierde la capacidad de ser autosuficiente. Y de por sí empieza a sentirse un poco aislado, quizás. Se aísla. Ya los hijos no me llaman. Se deprime, empieza a perder su autoestima y lo que hace al final es que se aísla. Entonces, queremos tener una buena calidad de vida, por lo tanto tenemos que mantenernos conectados con nuestros compañeros, con nuestra familia. Claro. Y sobre todo, el último dato que te voy a decir antes de hablarte de las soluciones es que está demostrado que la primera causa modificable que se relaciona con el deterioro cognitivo en el mayor, es decir, con la demencia, es la pérdida de la audición. Bueno, quizás el sentido de aislamiento, claro. ¿no? Creo que puede ayudar. Si tú ayudar no tienes mucho. Información. Okay. Hay falta de estimulación en el cerebro. Efectivamente. También. Y la segunda es la mala educación que hayas tenido a lo largo de tu vida. Okay. Entonces, una cosa interesante es que no todas las pérdidas de audición se deben de tratar. Las pérdidas leves no deben de tratarse o no necesitan tratarse, salvo que tú tengas problemas sobreañadidos. Problemas de alteraciones de la percepción, niños especiales, etcétera, etcétera. En este caso no aplica, pero bueno, adultos vamos a llamarlos con otro tipo de problemas. Entonces, sí, a partir de pérdidas moderadas, debemos de empezar a tratarlo. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, en aquellos casos, estamos hablando solamente del paciente envejeciente, porque obviamente vamos a tener casos que necesitan tratamiento médico o tratamiento quirúrgico,
Y en el caso de los envejecientes, la mayoría va a necesitar tratamiento rehabilitador. Es decir, vamos a utilizar prótesis. Mis lentes, para ver de lejos, me tengo que poner. Tengo una prótesis visual. En los pacientes que tienen pérdida auditiva, pues vamos a utilizar prótesis auditivas. Como uno le dice el aparatito. La mayoría de las veces vamos a necesitar prótesis externas, auditivas externas, llamados hearing aids, o prótesis acústicas. Pero van a haber algunos pacientes en los cuales la pérdida de audición es tan profunda que la estimulación acústica que producen esos audífonos no es suficiente y vamos a necesitar hacer otro tipo de tratamiento prostésico a través de lo que se llaman implantes cocleares. En vez de pasar de una estimulación eléctrica, pasamos a una estimulación acústica. Una cosa muy interesante es que no hay un límite de edad para tú rehabilitar tu audición. El límite lo vas a poner tú con el tipo de vida que estés haciendo, ¿no? Ahora acabamos de llegar del Congreso de la Sociedad Española de Otorrino, donde participamos en un simposio que justo era sobre implantes cocleares en pacientes mayores de 65 años y población pediátrica. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la edad más pequeña, por ejemplo, el tiempo que un niño puede ser implantado? A más temprano tú un implante, mejores resultados. O sea que no hay una limitación en cuanto a... Sí, en cuanto a desarrollo y maduración obviamente, del mismo niño, ¿no? De la cantidad de hueso que ese niño tenga, etcétera, etcétera. Van a haber muchos factores. ¿No afecta el crecimiento del niño al implante? Porque, por ejemplo, no es lo mismo implantar un tamaño, por ejemplo, de cualquier tipo de aparatología en un tamaño que vaya creciendo. Es muy buena tu pregunta. Pero los implantes cocleares se colocan, como su nombre dice, en la cóclea. Y la cóclea tiene el mismo tamaño desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Dónde se encuentra? Porque uno siempre solamente oye del tímpano. Sí, la cóclea tiene forma de caracol, del ¿no? oído interno. Es como el caracolito. Forma parte del oído interno y es justamente el caracol auditivo. Nacemos con el mismo tamaño de cóclea y nos morimos con el mismo tamaño. Lo que crece es el oído medio. Uy, increíble. Eso no lo sabía. Sí. Por eso te dije que era muy Y a nivel de tecnología, la tecnología evoluciona. Entonces, quizás, si yo me hago un implante hoy, en 10 años va a existir una alternativa mucho más avanzada. Entonces, ¿cómo se maneja eso? También es muy buena pregunta. Las casas comerciales ya tienen obviamente previsto ese tipo de innovación tecnológica. Entonces, ¿qué sucede? El componente interno del implante solamente utiliza el 20% de su capacidad. ¿Para qué? Para que las tecnologías futuras que se desarrollen, el implante sea capaz de recibirlas y trabajar con ellas. Se supone que un implante te va a durar la vida entera, o por lo menos 20, 30, 40 años. ¿Cómo mejora la capacidad auditiva entonces? ¿En un 100% o solamente un porcentaje? Bien, primero deberíamos de ver qué es capacidad auditiva. Podemos ver, valorarlo en cantidad o en umbral auditivo, es decir, el mínimo sonido al cual ya tú detectas. Pero también podemos valorar en cuanto a la discriminación de la palabra, también podemos valorarlo en cuanto a la percepción del origen de la fuente sonora, en cuanto a bilateralidad, o sea, no solamente escuchar detectar un sonido, hay muchas otras cualidades que incluyen la definición de audición. Pero, en general, los implantes cocleares restituyen de manera muy cercana a la normalidad las cualidades auditivas. Y te hacen funcionar. Sí, claro. Te hacen
en primer lugar, en aquellos que no tengan, o en los niños que nazcan sin audición, habilitar esa audición, es decir, hacer que los niños oigan y se desempeñen socialmente normal, y en aquellos que la han perdido, restituir esas capacidades. Entiendo. Nos vamos a una pausa, pero no podemos dejar de tocar el tema también de, no vamos a preguntar cuánto cuesta, pero vamos a preguntar cuán asequible es para la población normal y realmente si existen asistencias en ese sentido y si no existen, pues vamos a hacer una exhortación a que existan, porque parece ser pues algo milagroso, la verdad que sí. Nosotros volvemos de inmediato después de esta pausa comercial. Aquí seguimos alegrándonos de que nos escuchan y que nos ven, claro está. Dos sentidos que la verdad que yo diría que son los únicos que, no sé, los principales que yo no quisiera perder, si fuese posible. Hay muchos otros importantes. Yo creo que sí, si uno tuviera que escoger fuera difícil, no sé, el del tacto, el del gusto, mejor no hablemos de eso, ¿no? Interesante que exista entonces un método en donde podemos evitar el sufrimiento a tantas personas, podemos darle vidas normales a tantas personas y sin embargo pues vemos en el diario vivir pues mucha gente andando por ahí con pérdida de audición o que simplemente se dio por sentado que nació sordo y que se quedó así. Entonces, ¿qué porcentaje de personas no le podría funcionar esto? O sea, ¿por qué no? Vamos a ver, para que no funcione, puede no funcionar por muchas cosas. Pero si tú haces un correcto diagnóstico, haces un correcto procedimiento quirúrgico, haces una correcta programación audiológica y una correcta rehabilitación y, por supuesto, un adecuado mantenimiento de tu dispositivo, no tiene por qué no funcionar. O sea que es increíble que realmente entonces tengamos el problema circulando todavía, me imagino. La gran problemática debe ser económica. Como todo en la mayoría de los países, es el problema económico. ¿Las ARS se cubren el procedimiento? Actualmente, salvo alguna premium, que yo sepa, no. Y si usted puede pagar una premium, puede pagar el procedimiento, déjeme decir. Realmente sí. Para lo caro que están. Eso es. Una cosa que ha hecho mucho énfasis la Organización Mundial de la Salud es facilitar el acceso de esta tecnología. En cuanto a prótesis acústicas, es decir, los audífonos, creo que solamente un 10% de las personas que lo necesitan se lo ponen. Okay. De los implantes cochleares, no creo que llegue ni al 0.5% de las personas que lo necesitan son capaces de adquirirlo. O sea, por falta de recursos. Es el costo. Okay. Es un costo muy, muy elevado, así, con relación. No te voy a preguntar números, pero. No, acuérdate que en salud no se habla de términos económicos. Se habla de términos de estudios de calidad de vida, años ganados por calidad de vida, coste-beneficio, coste-efectividad, etcétera. Pero si no tienes el dinero, por más beneficios que tengas, pues no. Está demostrado que sale más barato poner un implante coclear a un niño recién nacido que hacer una diálisis en un paciente. Está demostrado, hay estudios que te demuestran que sale más barato, calidad-precio o calidad de años ganados, más que un tratamiento con propanolol en un paciente adulto. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver que tú vas a coger a un niño, tú lo vas a integrar a la sociedad, ese niño va a ser productivo, te va a pagar impuestos, va a pagarte tu seguro, o sea, va a ser un ente que produzca riqueza para el país. Pero aparte de eso, una cuestión de humanidad también, o sea, estamos hablando de la vida, la calidad de vida y el futuro de una persona. ¿Existe alguna organización, alguna fundación que esté trabajando con esto? Que yo me imagino que tú mismo pues debes ser parte quizás de esas voces que se están levantando para crear esa conciencia. ¿Qué se está haciendo? ¿Se está haciendo algo? Mira, hay varias asociaciones que trabajan de hace tiempo con este tema. Vuelvo y te repito la limitante que son los recursos. Estatalmente,
hay mucha preocupación por el tema, porque cada año solamente en niños que necesitan un implante nacen 56 en el país, por cálculos. Que es mucho. Entonces, imagínate tú la cantidad de niños que hay por ahí que necesitan de esta tecnología y que no acceden. Estos niños tienen que recurrir a favores políticos, tienen que ir a pedir dádivas, hacen rifa, venden casa, venden carro, venden terreno, etcétera, 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 para poder tener el acceso a la tecnología. Acuérdate que las aseguradoras de riesgos de salud tienen un plan básico. Ellos copiaron un plan básico. Que uno lo lee y no lo entiende. Esos genios que lo hicieron, no sé cómo fue que lo hicieron. Y muchos de las... parecen estar en letritas chiquitas, aunque estén grandes. Algunas veces fue por desconocimiento y otras veces por cosas económicas, obviamente. Pero hoy día, con lo que sabemos y con la facilidad que hay y con el conocimiento, es absurdo que una aseguradora no te cubra un procedimiento. Claro, ¿no? Y algo que realmente volvemos a lo mismo, la importancia que tiene y que existe. Porque fíjate, muchas personas quizás entiendan que, no, pues yo tengo una condición irremediable. Da mucha pena entonces de que no haya más conciencia en ese sentido. Vamos a aprovechar la plataforma para hacer ese llamado a las autoridades competentes y dispuestas, porque en ese sentido podemos decir que puede que haya sí cierta disposición de las actuales autoridades. Hay mucho interés en darle solución a ese tema. Como lo hemos visto en otros lugares, por ejemplo, la implantación de prótesis que se está haciendo 3D fabricadas aquí en República Dominicana. Ahora, esto es un proyecto que ha sido, yo diría que amadrinado por la primera dama y quizás pues podemos motivarla a también involucrarse en esto, y si no, a quien le toca, salud pública, sabemos que los funcionarios. La señora primera dama está motivada en este tema. Y le compete a salud pública, pues también. Pero bueno, son muchos factores. Así es. Pero mientras tanto, qué bueno tener personas como tú, que realmente están haciendo ese milagro para muchos, porque un padre que a un niño se le devuelve el poder escuchar a papi y a mami, a cualquier persona que puede una vez más poder escuchar aquellas notas que cuando joven pues le hacían cosquillitas en el corazón, pues ya de por sí es un milagro. Agradecemos que nos hayas recibido. Queremos que nos dejes un pequeño tour antes de irnos por tu centro. Los teléfonos en pantalla, dirección en pantalla, redes sociales en pantalla, todo para mayor información y nada. Una vez más, gracias. Vamos a ver, esto está lindo, ustedes van a ver. Además de todo, es bonito. Luego de esto, pues volvemos al estudio.